Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a realizar una blusa, saco, blazer, como ustedes prefieran llamarle y como ustedes quieran usar. Y en realidad van a ver ustedes que es una prenda tan versátil que la pueden utilizar de esa y muchas otras formas. Es forrado, con manga globada. En este video únicamente vamos a ver la confección, los moldes ya los tenemos en un video anterior. Vamos a ver el procedimiento. Vamos a necesitar los patrones que realizamos en el video anterior, alfileres, gis, lápiz, greda o lo que ustedes tengan que no manche su tela, tijeras, cinta métrica, los botones que hayan elegido para su saco, forro al color de la tela o si ustedes prefieren contrastarlo, ya es a su elección, y la tela que hayan elegido. Vamos a ver el procedimiento. Primeramente revisamos el revés y el derecho de nuestra tela. Y como ya les he comentado en videos anteriores, ubicamos el revés sobre el hilo de la tela. Generalmente todas las telas vienen punteadas y sobre estos puntitos podemos identificar muy fácil cuál es el revés y cuál es el derecho. En el derecho los puntitos se observan hacia adentro, es decir, como si los hundieran. Por el revés ubicamos esos puntitos hacia afuera. Hay telas en las que de manera muy fácil podemos ver cuál es el derecho y cuál es el revés, pero hay otras telas como la que yo estoy trabajando que tanto derecho como revés se observan igual. De esa forma es muy fácil darnos cuenta cuál es el derecho y cuál es el revés. Doblamos nuestra tela al ancho que vamos a necesitar y voy a marcar primeramente el patrón de la parte delantera. Antes de marcar el trazo, ustedes pueden colocarle un cierre por un lado, pueden colocarle botones al frente o pueden colocarle un cierre en la parte de atrás. Este tipo de blusa la podemos utilizar como blusa o como saco. Si queremos utilizarla como saco, obviamente tendríamos que dejarla abierta por la parte de enfrente. Como blusa la pueden dejar abierta por la parte de enfrente, abierta por uno de los lados o abierta por la parte de atrás. Como yo la quiero utilizar como saco y como blusa a la vez, voy a dejar abierta la parte de enfrente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el patrón no tenemos marcado la orilla para botones. Lo vamos a dejar aquí directo en la tela y vamos a marcar 3 centímetros y ahí a esos 3 centímetros vamos a colocar el patrón. Yo me voy a ubicar con esta línea. Si ustedes no tienen forma, marquen bien sus 3 centímetros, colocan su patrón, marcan sus contornos, definiendo muy bien sus pinzas. En esta parte donde nos va a hacer el cruce, prolonguen la línea curva hacia el cruce, sin bajar demasiado para que su escote no se afecte. Yo estoy bajando aproximadamente 1,5 centímetros, pero como dejé el escote más arriba, no me afecta. De cualquier manera, cuando hagamos el cruce no se va a notar. Fijen con alfileres, hombros, sisa, sus costados, la base de su trazo, el escote. En la línea del cruce vamos a fijar igualmente. Van a recortar dejando 1 centímetro para costura en escote, 1 centímetro en la línea de hombro, en la línea de sisa y 1 centímetro en sus lados. En la parte de la bastilla ya dejamos el aumento. Así como lo tenemos con los alfileres, lo vamos a voltear y vamos a colocar nuevamente nuestro patrón para marcar las pinzas del otro lado. Marquen los 3 centímetros de su cruce y coloquen su patrón. Retiramos el patrón. Ahora, para forrar esta blusa, como la vamos a dejar abierta de la parte de enfrente, vamos a necesitar una vista con el mismo patrón que tenemos, o si ustedes van a volver a ocupar este patrón, márquenlo en otro papel
Y lo que yo voy a hacer para sacar la vista es dividir el hombro por la mitad. En mi caso tengo 6,5, voy a dejar 3,2 centímetros y voy a unir con una línea al punto de mi pinza, de esta manera. Y ahora mi pinza en la parte de abajo, y en la línea de bastilla voy a colocar mi regla, o si tienen una escuadra van a escuadrar y la van a colocar sobre la línea de bastilla y el punto de pinza, y van a trazar otra línea. Por estas líneas vamos a abrir y van a tener pieza 1 y pieza 2. La pieza 1 la vamos a cortar en tela, la pieza 2 la vamos a cortar en forro. Dividimos nuestra parte y dividimos la parte de arriba. En el forro y en la vista ya no vamos a ocupar marcar las pinzas, porque únicamente vamos a cortar a 1 centímetro y vamos a unir, y ahí ya estaríamos perdiendo esta pinza. Vamos a ir paso por paso para cortar, para no confundirlo. Primero vamos a cortar en la tela principal la pieza 1, que es la que vamos a cortar en esa tela. Doblamos nuestra tela, igualmente dejamos 3 centímetros para cruce. Marquen sus 3 centímetros. Yo, como les digo, aquí tengo la línea que me está sirviendo perfecto para agarrar esos 3 centímetros. Colocan sobre los 3 centímetros que marcaron para cruce su patrón y lo van a marcar. Fijen con alfileres, o como les digo, coloquen un contrapeso. Igualmente prolongan su línea calculando la misma medida que dejaron en la otra parte, o sobrepongan la otra parte para que les quede igual. Marquen sus contornos bien definidos. Recorten dejando 1 centímetro en el cuello, en el hombro y en los costados. En la base ya tenemos el aumento, y en el cruce únicamente vamos a abrir. Abran por en medio de su cruce y ya tienen las 2 piezas para su vista. Ahora vamos a cortar la pieza 2. Ubiquen de igual manera el derecho y el revés de su forro. Como en el forro no vamos a marcar nosotros esta pinza, la vamos a cerrar. Se ayudan con un pedacito de cinta adhesiva y cierran su pinza. Cierran su pinza de esta manera, y en la parte donde nos estaba haciendo la bolsita que simula el busto, dan un cortecito. No se compliquen tanto, únicamente den un cortecito, y ya que veamos la clase de pinzas les voy a explicar detalladamente cómo transformar con pinzas. Pero van a ver que les va a quedar súper bien su blusa o su saco, como quieran utilizarlo, de esta manera. Cerramos la pinza, damos el cortecito para que nos quede plano y marcamos dejando como margen 1 centímetro de costura en el hombro, en la sisa, en el escote y en los lados. Recuerden que la bastilla ya tiene su margen. Coloquen un contrapeso o coloquen alfileres, como ustedes quieran, y marquen todo el contorno. Ahí está marcado, y van a ver que cuando unamos no van a tener problema. Recorten. Me estaban dando lata mis tijeras, y les paso un tip muy bueno para quienes no sepan. Agarren sus tijeras y hagan como si cortaran el vaso, la botella o lo que tengan de vidrio. Créanme que les van a quedar súper bien, bastante afiladas. Ahí está ya su parte de forro. Ahora vamos a reservar estas partes y vamos a cortar la parte de la espalda. Colocamos nuestra tela doblada y sobre el margen vamos a colocar nuestro trazo. Coloquen su contrapeso o pongan alfileres y marquen el patrón. Definan muy bien su pinza. Fijamos con alfileres
para poder voltear sin problema y marcar la otra pinza. Volteamos nuestro patrón una vez recortado y marcamos la pinza del otro lado. La reservamos. Antes de marcar en el forro, vamos a hacerle una vista a nuestra blusa para que por la parte del cuello no se vea completamente el forro, sino que si llega a abrirse un poco, se vea la misma tela. Entonces, para eso necesitamos sacar una vista primero. Ya hay un video donde están los escotes y cómo sacar una vista. Aquí vamos a sacar una vista completa. Entonces, del cuello hacia abajo, le voy a dejar 13 centímetros. Y vamos a marcar ahí. Y en el costado voy a dejar 6 centímetros. Y también ponemos ahí nuestra marca. Y ahora lo único que vamos a hacer es unir con una línea curva este punto con este punto. De esta manera. Y ahí ya está marcada nuestra vista. Esta pieza va a ser la pieza 1 y la vamos a cortar en tela. Esta pieza será la pieza 2 y la vamos a cortar en forro. Las pinzas sí las vamos a marcar en la parte trasera. Recortamos y aquí está nuestra pieza 1 y nuestra pieza 2. Doblamos nuestra tela, colocamos la pieza con la parte recta pegada al doblez de tela. De esta forma. Coloquen su contrapeso o fijen con alfileres. Dejan 1 centímetro de costura alrededor y cortamos, obviamente dejando completa esta parte. Reservamos junto con las partes de forro y ahora en nuestro forro vamos a marcar la pieza 2. Igualmente ubicamos al doblez de tela, marcamos, retiramos el patrón y fijamos con alfileres para poder marcar bien la pinza del otro lado. Probablemente les parezca complicado si únicamente ven una parte del video. Sigan el video completamente y van a ver lo fácil que resulta. Nunca van a saber lo que pueden hacer si no lo intentan. Recortamos igualmente dejando 1 centímetro para costura en los costados y en la parte superior. Colocamos nuevamente nuestro patrón, alineándolo bien y marcamos nuestra pinza. Reservamos las partes de forro, tanto delantero como trasero de nuestra blusa y vamos a cortar ahora las mangas. Igualmente vamos a doblar nuestra tela, doblamos nuestra tela y colocamos nuestro patrón así doblado sobre el margen de la tela. Si recuerdan ustedes, también en este patrón ya tenemos el aumento para bastilla. Entonces únicamente vamos a dejar 1 centímetro en la parte superior y en el costado. Marcamos y recortamos. Fíjenlo con alfileres para que les dé mucho menos trabajo cortar y para que no se vayan a mover las partes de la tela. Cortamos y obviamente hacemos otra vez este procedimiento para cortar las 2 mangas. Vamos a necesitar también nuestras mangas en forro, así que doblamos nuestra tela para forro y colocamos nuestro patrón, igualmente dejando 1 centímetro para costura en los costados y ahorita les digo en la parte de abajo. Marquen el patrón. Forrar una prenda es hacerla 2 veces, pero estamos practicando y a la vez estamos dándole muy buen terminado a nuestra prenda.
Vamos a cortar a 1 centímetro tanto la parte superior como el contorno. Y en la parte de la bastilla, en esta parte, se las voy a señalar un poquito más. Esta parte la vamos a recortar 1 centímetro. Cuando estemos cosiendo les voy a decir para qué. Ahorita no se estresen. Recorten a 1 centímetro y vamos viendo sobre la marcha. Una vez con todas nuestras partes recortadas, vamos a empezar a unir piezas. Y vamos a empezar cerrando nuestras pinzas. Las vamos a tomar de esta manera, punta con punta. Pueden colocar un alfiler en cada punta si sienten que se puedan ustedes perder. Ahí están colocados mis alfileres en las puntas. Y ahora vamos a pasar una costura sobre la línea punteada, iniciando en una de las puntas hasta la mitad de la pinza y continuando hacia la otra punta. Lo mismo vamos a hacer en todas las piezas de nuestras pinzas largas y en la pinza de costado igualmente. Cerramos la pinza ubicando esta marca con esta otra marca y cerrando la pinza hasta su punta. Se los voy a definir con alfileres para que les sea más fácil ver. Únicamente tengan cuidado en los costados de igualar esta marca con esta marca de su pinza. Cosen la pinza de los lados y todas las partes donde tenemos la pinza larga y regresamos. Ya regresamos. Nos quedaron así nuestras pinzas. Recorten los excedentes de hilo y ahora vamos a planchar. Las pinzas de los costados las van a aventar hacia la parte de abajo, planchándolas muy bien hacia la línea de cintura. Las pinzas frontales, esas las vamos a planchar hacia los costados. Cuando ustedes planchen, avienten su pinza hacia el costado. Igualmente en la parte trasera, avientan su pinza hacia los costados. Igualmente en el forro. Planchen abriendo las pinzas hacia los lados. Vamos a hacerlo y regresamos. Con nuestras piezas planchadas, el forro lo vamos a reservar y ahora vamos a unir de esta manera. Colocamos nuestro corte de espalda hacia arriba por el derecho y al revés, hacia abajo, vamos a colocar nuestros cortes del delantero. Así como están, vamos a coser a 1 centímetro por el costado, a 1 centímetro en los hombros, con su pinza hacia abajo. Así como la planchamos, así tenemos que coser. Vamos a coser alrededor y regresamos. Ya regresamos. Planchen muy bien las costuras de sus lados. Pueden hacerlo de dos maneras. Abriendo la costura o con su costura de esta manera, planchándola muy bien y aventándola hacia la parte de atrás de la blusa. Planchan esa costura y la del hombro. Yo la abrí, pero pueden hacer lo mismo, cerrada, plancharla perfectamente y aventarla hacia la parte de la espalda. Reservamos esta parte de nuestra blusa y vamos a coser ahora la parte del forro y las vistas. Primero vamos a unir con alfileres las dos piezas de la espalda. Vamos a colocar la segunda pieza del forro por el derecho y la vista igualmente por el derecho, derecho con derecho, de esta manera. La parte del cuello hacia abajo. La parte superior del forro hacia arriba y vamos a unir punta con punta. Del otro lado igualmente, punta con punta. Y vamos a ir rodeando con alfileres el resto de nuestras dos piezas, siguiendo la línea curva que marcamos. Si cortamos como se supone que lo hicimos, nos deben de quedar exactos los cortes.
Ahí lo tienen, nos queda exacto. Vamos a coser a 1 centímetro y después planchamos esta parte hacia abajo, que nos quede bien definida la costura. Eso en esta pieza. Ahora vamos a unir las partes de las vistas o del forro de la parte de enfrente de nuestra blusa. Aquí tengo la parte de la vista que cortamos en la tela principal y esta es la parte del forro. Las dos piezas están marcadas. Las que tengo arriba, las dos piezas fueron donde cortamos y las que marcamos. Esas dos piezas son las que vamos a unir. Vamos a colocar derecho con derecho. Y si ustedes notan, aquí tenemos una línea curva muy pronunciada. Entonces, para no complicarnos tanto, primero vamos a unir las partes rectas de los dos trazos. Unimos desde el hombro, siguiendo las partes más rectas y fijando bien con sus alfileres. Nos vamos a la parte de la bastilla y hacemos lo mismo. Unimos las partes más rectas, definan bien su línea de cintura y llegando a las partes curvas, vamos acomodando la tela como la curva nos da. Sin estirarlas, nos tiene que dar exacto. Si cortamos bien, nos tiene que dar exacto, sin estirar las piezas de tela. Ahí la tienen de este lado y aquí la tienen del otro lado. Vamos a coser a 1 centímetro y después vamos a planchar aventando la costura hacia el costado. En las dos piezas que faltan no tenemos marcado el centímetro. Si ustedes sienten que se pierden, pues van a marcar su centímetro en la tela del forro por la parte del revés y van a unir derecho con derecho igualmente. Y hacen el mismo procedimiento que con la parte anterior. Unen estas piezas con alfileres, cosen todo a 1 centímetro y planchan como habíamos comentado. Vamos a hacerlo y regresamos. Ya regresamos. Así debe de haberles quedado unidas y planchadas sus piezas. Igualmente su parte de la espalda. Si tienen excedentes de tela, recórtenlos. Si tienen su tijera de zigzag, pasen un pespunte o recorten con ella sus excedentes de tela, igual para que esa parte no se deshile demasiado. De cualquier forma va a ir forrado, pero evitamos que sobre el forro se vayan a ver hilos. Ahora las colocamos de esta manera, la parte de la espalda sobre el derecho. Colocamos derecho con derecho y vamos a unir por los hombros y los costados igualmente a 1 centímetro. Fijen con alfileres, pasen su costura a 1 centímetro, planchan los lados y los hombros y regresamos. Ya regresamos, así les debe de haber quedado ya unida la parte de su forro, de esta manera. Si en la parte de sus largos les llega a quedar una pequeña diferencia, como en este caso, es aproximadamente medio centímetro en la puntita, no se preocupen, no pasa nada. Estamos trabajando telas diferentes y es muy común que esas pequeñas diferencias en la tela se den, muchas veces porque estamos cortando con la tela aún sin planchar o muchas veces porque una tela tiene más elasticidad que otra, aunque no sean licra ni spandex. Telas normales pueden tener más flexibilidad una tela que otra. No pasa nada, únicamente hagan esto en línea curva, unan hacia la parte más recta de su bastilla y lo igualan.
pasa nada porque tenemos margen de bastilla. Una pequeña diferencia como esa, pues no, en realidad no les ocasiona nada. Si su diferencia es bastante, pues obviamente querrá decir que algo no hicimos bien y muchas veces se puede corregir, muchas otras pues no, nos toca desbaratar. Bueno, ya unida la parte de nuestro forro, la vamos a reservar junto con la parte principal de la tela y vamos ahora a unir nuestras mangas. Vamos a unir primero los costados de la manga a 1 centímetro de las 4 partes que tenemos. Únanlos a 1 centímetro y volvemos. Ya regresamos, ya pasamos la costura en los costados de nuestra manga y ya planchamos. Ahora, en la parte superior, en toda la amplitud que dimos a la manga, vamos a hilvanar o a pasar una costura sin remate y con la puntada más larga que tenga su máquina, o como les digo, igualmente pueden hilvanar. Vamos a pasar esa puntada 2 centímetros arriba de la línea de costura de la manga. 2 o 3 centímetros arriba empezamos a pasar la puntada todo alrededor hasta el otro lado, igualmente a 2 o 3 centímetros en todas sus piezas. Vamos a pasar la costura y regresamos. Ya regresamos. Como yo les comentaba, si ustedes tienen over y quieren pasar la over en sus costuras, sobre todo cuando las telas son claras, les quedaría mejor para evitar que alguna hilo de la tela se vaya a ver en las telas que estamos trabajando, como les digo, sobre todo en las que son más claras. En las oscuras en realidad no hay problema y con el margen de costura que estamos dejando, pues no importa que se deshile un poco la tela, no perjudicará la costura. Ya lo dejo a su elección si ustedes quieren pasar la máquina over o, como les digo, también si tienen tijeras de zigzag pueden hacer los recortes con ellas y también les funciona muy bien para evitar que se deshilen sus telas. Ahora, una vez que pasamos la costura en sus mangas, por la parte del revés vamos a jalar el hilo que nos quedó en los costados, con mucho cuidado de que no lo vayan a reventar, de un lado y del otro, por la parte del revés. Jalamos ese hilo y vamos plisando nuestra manga. Ese plisado lo vamos a dejar en la parte superior de la manga, colocando nuestra manga sobre el doblez de la costura. Igualamos que el plisado quede igual de un lado que del otro. Ahora vamos a fijar las mangas a nuestra parte principal de la tela. Por el costado vamos a tomar la costura si la abrieron y si la dejaron junta, igualmente la línea de costura del derecho. Y van a poner costura con costura. Prenden con un alfiler y en la parte superior ubicamos la mitad de la manga por la línea que nos dio la plancha. Y si no la tienen bien definida, márquenla con un lápiz o gis, lo que tengan. Ahora vamos a colocar la mitad de nuestra manga. Como les digo, ubíquense con la línea que les dejó la plancha y márquenla si no se ve lo suficiente. Y van a unir la línea de costura del hombro con la mitad de su manga. Prenden con un alfiler y ahora únicamente checan el contorno. Si necesitan quitar un poco de plisado, lo hacen para que la manga quede exactamente al contorno de la sisa. Como les digo, yo mandé todo el plisado hacia la parte superior. Si ustedes quieren repartirlo un poco más entre la manga, está perfecto, pero chequen
que la parte más plisada esté en la parte superior de su manga, de esta forma. Ahora, una vez que verificamos que ya está a la misma altura el plisado y la manga al contorno de la sisa de nuestra blusa, vamos a pasar la costura a 1 centímetro. Este mismo procedimiento vamos a hacer con las demás partes de la manga y obviamente también con el forro. Igualmente por el revés van a plisar la manga. Marquen antes su línea media para que no se les pierda con el plisado, como me estaba pasando en la primera manga que plisamos. Marquen la línea. Ahí está bien definida con la plancha, pero si a ustedes les da trabajo, pues márquenla con algo que se vea más. Plisan sus 4 mangas. Para poder pegar las mangas tienen que haberlas volteado por el derecho para unir derecho con derecho. Una vez fijadas sus 4 mangas, vamos a pasar la costura a 1 centímetro sin estirar demasiado para que no vayan a reventar el hilo o para que no vayan a perder ya la medida que tiene su manga. Vamos a hacerlo y regresamos. Así nos deben de haber quedado nuestras mangas. Y como ven, el ancho de la manga no se afectó para nada. En el forro lo mismo. Una vez que unimos mangas, vamos a forrarlas. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a colocar el forro sobre el revés de la tela principal, revés con revés, porque de esta manera nos tiene que quedar una vez que hayamos cosido. Vamos a pasar nuestras mangas hacia adentro de la manga principal. Es la forma más fácil que encontré para que no se me pierdan. Checamos hacia dónde va la costura de la tela principal y hacia dónde va la costura del forro. Ubicamos hacia dónde está la costura de cada uno y la sujetamos así con nuestros dedos. Les digo que con nuestros dedos porque si ponemos un alfiler va a quedar volteado del otro lado y lo que ocupamos es checar exactamente hacia dónde va a quedar la costura. De esta manera no nos equivocamos. Hay muchas otras formas de unir, pero de esta forma, créanme que nunca me he equivocado ni me ha tocado descoser una manga. Nos queda exactamente por el lado que tenemos que unir primeramente. Costura con costura, prendo con un alfiler y exactamente abajo me queda la otra parte que tengo que unir. Costura con costura. Ahora unimos la línea que nos dejó la plancha, tanto en forro como en tela. Nos queda para unir así. Pasamos alrededor la costura a 1 centímetro. En el otro lado hacemos lo mismo. Ubicamos hacia qué lado está la costura. Para ubicar el lado de la costura, fíjense de qué lado les quedó en la parte de arriba. Queda hasta el lado derecho la del forro y la de la tela principal queda hacia el lado izquierdo. Entonces, en la parte de abajo, tomo costura con costura hacia el lado derecho o hacia abajo, hacia mí la costura del forro y la otra la tengo que aventar hacia aquel lado. La sujeto igualmente y volteo. Al revés las dos partes. Me queda así y lo único que hago es esto. Unimos con el alfiler. Lo tomamos de esta manera y acá está la otra parte. Línea de plancha con línea de plancha. Y prendemos con el alfiler. Les queda así.
Pasen su costura a 1 centímetro y volvemos. Ya regresamos, así les debe de haber quedado. Ahora, antes de voltear, volvemos a poner revés con revés y checamos que nuestras mangas tengan una continuidad, como en este caso. Si ustedes se fijan, hace como si fuera una U. El forro con la tela principal. Acomodado de esta manera, que no vaya a estar torcido porque entonces no vamos a poder voltear. Pero no es por la costura que hicieron, sino es por cómo están acomodando antes de voltear. Para que chequen bien eso, si llegan a tener el problema de que se torció la manga, es como lo tienen acomodado. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer, del otro lado igualmente, me queda como si fuera una U la costura. Únicamente chequen bien cuando unan el revés con el revés, que quede de esta manera las mangas. Ahora volteamos por el derecho de su manga, únicamente para que verifiquen que está correcto. Y aquí tienen un lado. Y acá tienen el otro. Cuando nosotros cortamos el forro, recuerdan que les dije que cortaran 1 centímetro más al forro. Nos quedó de 3 centímetros la costura para la bastilla del saco y de 2 centímetros la del forro. Pues eso es con la finalidad de que ese centímetro haga este borde y se vea mucho menos el forro. Que la primera vista sea de la misma tela del saco o de su blusa. Y les queda de esta forma. Ahora sacamos de nuevo las mangas y así como nos da la tela, para que no les vaya a quedar torcido o volteado su saco, al sacar las mangas, inmediatamente el forro se volteó al revés. Así como lo tenemos al revés, vamos a unir derecho con derecho y costura con costura en la parte de los hombros. En el otro lado igual, fijamos el escote igualmente todo alrededor, el escote por la parte de enfrente también, el largo, lo mismo en el otro lado, y vamos a coser a 1 centímetro, empezando desde esta base, seguimos por el escote, pasamos por el escote de la parte de la espalda, seguimos con el escote del otro lado y hasta la base. Vamos a hacerlo y regresamos. Así nos tuvo que haber quedado. Ahora lo único que vamos a hacer es hacer unos piquetitos a todo alrededor de los escotes, tanto delantero como trasero. Y en las esquinas hagan su piquetito escuadrado para que dé vuelta perfectamente. Ahora vamos a voltear y vamos a pasar un pespunte, y el pespunte lo vamos a pasar de esta manera. Vamos a aventar la costura hacia el lado del forro y con nuestra costura hacia el lado del forro, el pespunte lo vamos a pasar sobre el lado del forro a 1 o 2 milímetros después de la línea de costura. Todo alrededor. La costura, como les digo, tiene que ir al lado de su forro para que no se vaya a ver en ningún momento sobre la vista principal de su saco. Háganlo y volvemos. Ya regresamos. Así nos debe de haber quedado ya más o menos planchado. Aquí alcanzan ustedes a distinguir la forma exacta del cuello. El pespunte que acabamos de pasar, ustedes ya se darán cuenta cuando estén planchando. Ese pespunte permite que la prenda dé perfectamente vuelta hacia un lado, lo que le da mucha mejor forma y mucho mejor terminado. Ahora, únicamente nos falta cerrar la parte de abajo, botones y ojales, y hemos terminado. Para cerrar la bastilla, lo que vamos a hacer,
A esto en algunas partes le llaman embolsar y efectivamente es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el forro y lo vamos a voltear, metiendo todo hacia la parte del forro, de esta forma. Y ahora vamos a tomar la vista. Como pasamos el pespunte, obviamente aquí tenemos un bordecito. Tenemos que aventar ese pespunte a que quede cargado al lado del forro. De esta manera. Prendemos con alfileres, costura con costura. En el otro lado de igual manera el pespunte hacia el lado del forro. Les tiene que haber quedado exacto porque cortamos exactamente. Vamos a pasar la costura. Dejamos 3 centímetros para bastilla. Ustedes consideren si toman esos 3 centímetros, si toman 2 o si únicamente dejan 1. En la parte de atrás vamos a dejar abiertos aproximadamente 10 centímetros. Entre menos mejor, dependiendo del grosor que ustedes tengan de tela, es el espacio que van a necesitar para poder darle vuelta a la prenda. 10 centímetros es suficiente, si se puede menos, pues qué bueno. Déjenlos por la parte de atrás, esos 10 centímetros ya los vamos a tener que terminar a mano. Cosan todo alrededor de su bastilla, únicamente dejando abierto los 10 centímetros que estamos comentando. Vamos a hacerlo y volvemos. Recorten todos sus excedentes de hilo antes de dar vuelta, porque ya terminamos nuestra prenda. Podría decirles que pasaran su over si la tienen, o zigzag, o el método que ustedes tengan para sellar costuras, pero personalmente no me gusta hacerlo porque si llegamos a sufrir algún percance con nuestra prenda y tuviéramos que hacer algún arreglo, si metemos over o metemos otro tipo de terminado, es mucho más difícil descoser y mucho más fácil que podamos dañarlas. Es por eso que pues evito poner over en los terminados de prendas forradas. Vamos a voltear por el espacio que dejamos para ello. Vamos a definir muy bien nuestras puntas. Si necesitan utilizar alguna punta o sus tijeras, háganlo. Verificamos los largos para checar que nos haya quedado exacto. Cerramos la parte que nos quedó abierta con unas puntaditas a mano para que no se note. Así quedó ya nuestro saco cerrado. Por el revés, y por el derecho. Únicamente nos falta pegar los botones y hacer los ojales. Anímense a realizar sus prendas, piérdanle el miedo a su máquina. Espero que estos tutoriales realmente les sirvan mucho y les evite estar descosiendo tanto, pero si ese fuera el caso, aprendemos echando a perder. No se desanimen si no les quedan las cosas a la primera. Lo importante es animarse y perder el miedo. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en un próximo video y como siempre, que Dios los bendiga.